Estamos de vuelta y es momento de entrar en el segmento Lo bueno se comparte, y es que el 14 de junio se celebra el Día Internacional del Donante de Sangre y es un tema definitivamente muy importante y que algunas personas todavía no saben realmente el significado y la importancia que es donar sangre. Para eso vamos a hablar con la Fundación Dona Vida, que se trata específicamente de esto, y nos va a acompañar Nazarena de la Rubia. Ella es la directora ejecutiva de esta fundación. ¿Cómo estás, Nazarena? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, gracias por el espacio. Nazarena, quiero empezar a preguntarte, para las personas que de repente desconocen este tema, y vamos a hacer un poquito de docencia, ¿por qué es importante donar sangre? Pues es importante donar sangre por varios motivos. Uno, porque la sangre no se puede fabricar. A pesar de la evolución que ha tenido la medicina y la ciencia, la sangre es algo que sigue sin poderse hacer de manera artificial Exacto. y solamente podemos conseguirla a través de los seres humanos que la producimos en nuestro cuerpo gratuitamente. Y también porque es importante, pues porque una de cada 10 personas a lo largo de su vida necesita de una transfusión de sangre y uno nunca sabe cuándo le puede tocar a uno. Y además hay personas que necesitan de estas transfusiones de hemocomponentes como parte de sus tratamientos. Digamos que las transfusiones de sangre de plaquetas son como su medicación, entonces las necesitan de manera recurrente. Por eso es importante que tengamos las neveras de nuestros bancos de sangre abastecidos en un nivel responsable. Perfecto. Macarena, ahora, cuando una persona dona sangre, de repente desconoce también a dónde va o hacia dónde se dirige o qué se hace con esa pinta de sangre. ¿Nos puedes explicar qué supone donar de repente una onza, una pinta de sangre? En nuestro caso, la Fundación de Navidad trabaja en alianza con 4 hospitales: el oncológico, el Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño y el Hospital Doctor Luis Chicho Fábrega en Veraguas, porque tenemos otro segundo centro de donación allí en Santiago. Entonces, que una persona done sangre no significa que esa sangre se vaya a utilizar. Esa sangre, Importante. después de ser donada, se lleva a los hospitales y se le hacen 7 pruebas que son de enfermedades transmisibles por vías sanguíneas, para asegurarnos que esa sangre es segura, se puede utilizar, y si en el caso tal de que diera positiva alguna prueba, también para hacerle un seguimiento de salud al donante. O sea que es un beneficio mutuo. Claro. Estás ayudando a alguien que lo necesita y a la vez te estás haciendo como un chequeo de salud. Entonces, no significa que yo done sangre ya libre y ya se va a usar. No, esa sangre hay que utilizarla y hay que estar seguro de que esa sangre está apta para uso y consumo de los pacientes. Eso sí, una vez que se analice la sangre, se separa en componentes sanguíneos: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Por eso decimos que con una unidad de sangre se puede salvar hasta 3 vidas. Wow, importante eso, que yo estoy segura que muchas personas desconocen, piensan de que de repente una pinta de sangre funciona, si sirve, pues si está todo ok o en orden los estudios, funciona para una persona, pero no, se puede salvar hasta 3 vidas. Ahora, Macarena, hablando un poquito duro, vamos a ver la realidad de nuestro país. Tengo entendido que Panamá representa o tiene porcentajes muy bajos en cuanto al donante voluntario. Sí, en efecto, Panamá a nivel país está en un 7% de donación voluntaria aproximadamente. Está bastante alejado de los estándares que solicitó la Organización Panamericana de la Salud para el 2020, que era 100% donación voluntaria para América Latina y el Caribe. Nosotros dentro de la Fundación sí estamos un poquito más elevados, estamos ahora mismo en un 20%, Wow. pero porque tenemos un programa de donación, de jornadas de donación extramuros, fuera de nuestras instalaciones, muy fuerte, en el que les dedicamos mucho tiempo y mucho trabajo, y esos donantes de esas actividades son 100% donantes voluntarios. Entonces, ahí está la importancia de subir este porcentaje. Esos donantes sobre todo nos sirven para darle apoyo Claro. a esas personas que están en situación de vulnerabilidad y que no tienen quien les done. Esa sangre de esos voluntarios nos sirve para dar soporte sobre todo a esas personas que no cuentan con el apoyo. ¿Por qué consideras tú de que de repente al panameño o al residente o al extranjero que vive en nuestro país le cuesta tanto donar voluntariamente? Pues porque hay una falsa creencia que la gente piensa que uno hay que donarlo cuando uno se lo piden. Exacto. Y no, la sangre no hay que donarla cuando uno se la piden, porque se necesita cuando te la piden, no siempre se Exacto. necesita sangre. Nosotros necesitamos sangre todos los días. Así Y es. en muchos casos la gente no dona es por desinformación. Cuando haces la pregunta de ¿por qué no donas sangre o nunca lo has intentado? Independientemente de los miedos a las agujas, que también es totalmente responsable, o gente que, no lo, que puede no tolerarlo Sí, bien, sí. es porque o no me lo han pedido,
o tengo alguna falsa creencia de que si dono voy a tener que volver a donar, que me voy a enfermar o que voy a engordar, que me voy a debilitar, que mi cuerpo va a producir una sobreproducción de hemoglobina. Hay muchos mitos alrededor de la donación de sangre que impiden que la gente se acerque a donar. Para esto es fundamental que hagamos docencia Claro. y educación desde temprana edad. Lo que no significa que el panameño no sea solidario o el que reside en Panamá no sea solidario. Sí, cuando tú haces el llamado de una urgencia, la Responde. gente acude a donar. Lo que necesitamos es que lo hagan cuando no hay urgencias también, que lo hagan de Exacto. manera recurrente. Exactamente. Macarena, antes de esta pregunta me estabas contando un poquito de la metodología que tienen y te puedo contar por experiencia, durante la pandemia muchas personas de repente estaban necesitando sangre y otras se veían con miedo, con pánico. Claro, acabamos de entrar en una pandemia, nadie quería salir de su casa, sin embargo los hospitales, como tú bien lo dices, seguían necesitando sangre como si no existiera la pandemia. Entonces, no han estudiado de repente una posibilidad de hacer estas donaciones de sangre a domicilio, que las personas puedan, si de repente no pueden salir de su casa porque, qué sé yo, tienen que cuidar al niño, pero quieren donar, no sé, cualquier otra circunstancia que se pueda dar. ¿Han estudiado este tipo de escenarios? Mira, sí, por ejemplo, durante la pandemia, nuestros grandes aliados fueron los residenciales. Nosotros siempre íbamos a empresas, Oh, universidades, a hacer jornadas de donación y durante la pandemia tuvimos que reinventarnos. Entonces hicimos lo que no habíamos hecho hasta entonces, es ir a las comunidades en exacto. busca de donantes, a los PHs, a las urbanizaciones cerradas. Tenemos muchos lugares que han sido donantes fieles con nosotros. Entonces, invito a la población a que todo aquel que tenga interés en que hagamos una jornada de donación en su comunidad, en su edificio, en su urbanización, nosotros nos acercamos con una coordinación y unos parámetros que tenemos que cumplir, obviamente, para poder acudir, pero nosotros ya lo hemos hecho y la verdad es que nos funcionó súper bien, súper bien. Y podemos acudir a esas instalaciones y a esas viviendas a Claro. realizar jornadas de donación de sangre sin ningún problema. Solamente que nos contacten a nuestras redes sociales como Donavida Panamá y con la propuesta y ahí entramos en una conversación, cuadramos y por supuestísimo, si es factible, nosotros vamos en busca del donante. Claro que sí, Macarena, qué bueno que nos expliques esto porque, bueno, yo desconocía de esto, sí me hacía la pregunta, ¿por qué no hacen este tipo de actividades o esta iniciativa? Pero me parece fantástico de que lo hagan. Ahora, hablemos un poquito cuando las personas de repente se encuentran en este momento donde necesitan sangre y para el que no sabe, el que dona sangre tiene que esperar hasta 3 meses para poder volver a donar sangre. ¿Qué ocurre cuando esta persona de repente por alguna desesperación o por alguna urgencia dona sangre más de una vez en menos de 3 meses? ¿Qué le puede ocurrir? Ahí lo que pasa que es que probablemente, por norma general, a menos que tenga una hemoglobina muy alta, cuando se haga un examen de sangre, la hemoglobina no le va a salir apta para donar porque necesitamos un tiempo en el que el cuerpo se tiene que recuperar para obtener un nivel de hemoglobina apto para la donación. Exacto. Y además es que estás poniendo en riesgo tu propia salud. O sea, Sí, cuando determinamos que hay que esperar un tiempo para volver a donar, es porque tu cuerpo necesita ese tiempo para volver a donar. Claro, tú puedes venir hoy a donar mañana al centro de Navidad y mañana irte a la caja del Seguro Social sin avisar de que has donado el día anterior o sin cumplir el tiempo, pero sí. al final estás poniendo en riesgo tu propia salud como donante. Y lo que nosotros queremos hacer es minimizar los riesgos tanto para los pacientes como para los donantes. O sea, nuestra salud, nuestra misión es velar por la seguridad del donante y del paciente, de ambas personas. Por eso les pedimos a la gente que por favor, o sea, respete esos tiempos por Sí. su propia salud, por su propia seguridad. Claro que sí. Macarena, ¿nos pudieras hablar o decir con tus propias palabras las personas que de repente no tienen a quién donar y dicen, no, pero es que yo para qué voy a donar si yo no tengo, yo no necesito a nadie o nadie necesita de mí, mejor dicho, pero no saben lo beneficioso que puede ser donar sangre porque te puedes dar cuenta de que si tienes alguna enfermedad, creo que también tus células se comienzan a reproducir más automáticamente. Cuéntanos un poquito más qué beneficios trae el donar sangre a uno mismo. O sea, realmente el beneficio físico que trae es el de hacerte una evaluación general de salud. Nuestros donantes voluntarios recurrentes son personas que ellos ya saben que cuentan con un buen estado de salud. O sea, son personas sanas Sí, que siempre que vienen a donar por norma general aplican para donar. Muy pocas veces son las situaciones en las que el donante no dona. El voluntario recurrente no puede donar, porque son personas con un estado de vida saludable, con un estilo de vida saludable, perdón.
Pero más allá de ese beneficio, el beneficio es moral. Es el beneficio de saber que estás ayudando a Así alguien a es. salvarle una vida. Es verdad que puede que nadie te pida de tu círculo cercano, gracias a Dios, que Sí, dones sangre porque alguien lo necesita, pero siempre hay alguien que lo necesita, sí, porque como les explicaba antes, las urgencias no avisan, las emergencias no avisan, y nosotros tenemos muchísimos pacientes en nuestras instituciones que ameritan de una transfusión. Mucho es ginecología obstétrica, urgencias, las salas de cuidados intensivos, sí, en el Hospital del Niño en concreto, las salas de neonatos, que son los sí. recién nacidos de menos de un mes, requieren de muchas transfusiones, y es importante recalcarles que con una unidad de sangre donada de un adulto, a esos bebés que son de menos de un mes, que a veces no llegan ni a 1 kilo, podemos salvar hasta a 8 bebés. O sea, Wow. es impresionante el impacto que tiene en la salud de la gente una transfusión de sangre, una transfusión de plaquetas. Entonces, siempre digo lo mismo, si todos los que estamos en disposición de donar, donáramos 2 o 3 veces al año, una vez al año, los hospitales no tendrían que verse la necesidad de decirle a nadie que buscara sangre. Tú tendrías un familiar enfermo en situación de vulnerabilidad Sí, y la menor de tus preocupaciones sería irte a sí, buscar sangre, sí, porque ya la tendríamos en los hospitales. Entonces, imagínense qué maravilla sería dejar de ver en los anuncios en televisión: se necesita sangre, se sí. necesita plaquetas para fulanito de tal, para menganito de tal, porque está en estado crítico. O sea, nuestra panacea sería tener un 100% de donación voluntaria y eliminar ese estrés de los familiares y de los pacientes. Macarena, me encanta que lo digas tú porque, bueno, definitivamente sabemos de que lastimosamente existen personas que no les gusta ver de repente más allá de su propio ombligo y es bueno de que sepan que más allá de cualquier beneficio es saber de que estás ayudando a alguien, que estás donando prácticamente una vida o estás salvando una vida. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ya tenerlo claro, para donar sangre? Pues los requisitos básicos para donar sangre son mucho más sencillos de lo que la gente piensa. La edad, que es estar entre 18 y 65 años de edad. Aquí en Panamá, los menores con 17 años también pueden donar con la autorización de sus papás. Estar en un peso mayor de 110 libras para que tu cuerpo tolere bien Ok, ese cambio de volumen después de la extracción de sangre. Que tienen que haber pasado 6 meses desde que te hiciste tatuaje, piercing o algún tratamiento con agujas como acupuntura, maquillaje permanente. importante. Presentar una identificación: para los panameños es la cédula o la licencia de conducir, para los extranjeros el pasaporte, y aquel extranjero que ya tiene la cédula nacional puede presentar su cédula nacional, y tener muchas ganas de ayudar. Esos son los requisitos básicos que hay que cumplir para donar sangre. Más nada. Y Eh, todas las dudas que tengan, que nos consulten al especialista para, antes de autoexcluirse o sí. pensar que no pueden donar, que aclaren esa duda para que probablemente sí que puedan hacerlo. Totalmente. Macarena, ya para finalizar, un mensaje para todas esas personas que de repente les cuesta un poquito levantarse y donar sangre. Pues yo les mando un mensaje a toda la población de que el que esté en capacidad de donar se acerque por lo menos a intentarlo un banco de sangre. Van a ver que la sensación cuando uno dona sangre y sabe que está salvándole la vida a alguien es de las mejores sensaciones que uno puede sentir, y que hoy puede ser el de enfrente, pero mañana puede ser tú quien necesite esa transfusión. Y si todos donamos sangre de manera recurrente, cuando tú necesites esa unidad de sangre vas a tener esa disponibilidad. Siempre decimos que donar sangre sí puede ser un poco molesto por la aguja, pero duele más necesitar sangre y no tenerla. Entonces, nuestra misión como desde Fundación Dona Vida es conseguir que la sangre espere al paciente y no que el paciente espere a la sangre. Así que invito a Totalmente. todos a que donen sangre, porque donar sangre es donar vida. Macarena, muchísimas gracias de verdad por toda esta charla, por toda esta educación que nos has dado en cuanto a donar sangre, pues, y la importancia, sobre todo recalcar la importancia de lo que significa este acto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Macarena de la Rubia, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Dona Vida, lo pueden encontrar en las redes sociales como Dona Vida, y pues aquí recalcando lo que es o la importancia de lo que es donar sangre y por supuesto pues hacerle un honor al Día del Donante Internacional de la Sangre, que es el 14 de junio. Ahora